Amén. Dios los bendiga, saluda a todos los hermanos en el amor de Cristo, especialmente a los que nos ven por este medio, que Dios los bendiga. Acá su hermano Ramón de la Casa de Oración, Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo el Salvador, agradecido a Dios, nuestro culto matinal, donde meditamos en la palabra del Señor, como lo venimos haciendo desde siempre, para el conocimiento de la verdad, para la propagación de la verdad del Evangelio de Cristo. Que Dios los bendiga a todos, saluda a todos los hermanos, amigos que nos mandan saludos de todas partes, a los hermanos del sur, hermanos de Santa Fe, Misiones, Corrientes, Mendoza, San Juan, que Dios los bendiga. No quiero olvidarme de nadie, a veces cuesta saludar porque no quiero olvidarme de ninguno, pero que Dios los bendiga y sepan que están en nuestras oraciones. La gloria sea para Dios. Quiero hacer una oración con ustedes y por ustedes. Padre, gracias a aquellos que nos ven por este medio, que sean bendecidos, que la palabra de Dios les sea de mucha bendición. Ayúdale, Señor, a perseverar en la fe. Los que dudan, que se conviertan a Cristo. Los que están apartados, que se vuelvan al Señor. En el nombre de Jesús, los que no están congregados, que se congreguen, que oren a Dios para que Dios les prepare una casa de oración donde puedan ir a conseguir el alimento. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Reprendo toda obra del enemigo, piso la serpiente, el escorpión, reprendo toda obra del mal, rechazo el pecado y toda inmundicia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Obra, Señor, libertando a los cautivos de la droga, el alcohol, el tabaco y toda inmundicia. En el nombre de Jesús, libéralos, Señor, de toda brujería, hechicería, ocultismo, magia e idolatría. Sánalos, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toma control y dominio. Quítales el velo en esta hora para que entiendan la palabra del Señor. Gracias, Dios Padre, por este tiempo. Amén, amén y amén. Gracias por el hogar, por la familia, por nuestro prójimo. Bendice los matrimonios, sean restaurados para la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Damos gracias al Señor por todo. Y bueno, es bueno el Señor con nosotros, que nos permite compartir la palabra del Señor. En este caso vamos a buscar en el Evangelio de San Juan. Siempre tiene que adjuntar una virome y siempre un cuaderno, un borrador. Bueno, esto es lo que hago yo. Un borrador donde usted va a anotar rápido las cosas y luego prolijamente las va a pasar a otro cuaderno donde va a tener un cuaderno de estudio sobre los temas bíblicos, para que usted tiene que crecer. La iglesia no tiene que simplemente preocuparse de congregarse, sino ir. Usted, si va a un restaurante, va a pedir lo mejor. Amén. Usted, cuando va a un lugar, averigua en qué panadería venden el mejor pan, y aunque tenga que hacer unas cuadritas más, pero va a buscar el mejor pan. Así también el cristiano debe ser sabio y debe buscar su alimento, el alimento espiritual que lo haga crecer, como dice el apóstol Pablo. Amén. Antes del Evangelio de San Juan, quiero compartir con usted lo que dice el apóstol Pablo ese es nuestro apóstol, el apóstol Pablo, el último de los apóstoles. Usted sabe que no hay más apóstoles. La gloria sea para el Señor. Damos gracias a Jesús por este tiempo. Gracias, Señor, por tu infinita piedad y tu misericordia para con nosotros. Amén. ¿Usted sabe que Dios lo ama a usted? ¿Cuántos saben eso? Claro que sí. Nunca dude del amor de Dios. Nunca, nunca. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gracias, hermano. Me hace señas que uso el micrófono. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. En el capítulo 20, gloria a Dios, del libro de los Hechos, el apóstol Pablo se despide de la iglesia porque ya él tiene por entendido que se tiene que ir al cielo. Usted sabe que Dios les avisa a sus siervos cuando van a ir al cielo, y ellos se ponen contentos y felices. Amén, porque ya vienen a buscarlos para ir al cielo. Así le pasa al apóstol Pedro también. El apóstol Pedro dice, bueno, ya me avisó el Señor que me tengo que ir al cielo. Gloria al Señor. Entonces el cristiano ya sabe que se va al cielo porque ya el Espíritu Santo le avisa y ya se pone feliz. No es motivo de tristeza, sino ir al cielo. ¿Sabe lo que es ir al cielo? Dejar este cuerpo mañoso que tiene todo los días, tiene problemas. Amén. Y dice la palabra de Dios, preste atención, versículo 22, vamos a abreviar, dice, ahora aquí, ¿está conmigo allí? Ahora aquí yo, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El Espíritu Santo le avisaba cuando iba a aquel lugar, le iban a esperar cárceles y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida
para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera, gloria a Dios, con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. La mayor preocupación del apóstol no era que lo iban a poner preso ni que iba a sufrir tribulaciones. La mayor preocupación era decir la verdad, predicar el Evangelio. Y eso debería ser en todos nosotros esa preocupación que hubo en el apóstol. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y ahora aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. O sea que él sabía que ya no iba a volver, porque ya iba a partir con el Señor. Por lo tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué quiere decir esto? Que él no dudó ni escatimó decirle la verdad a todos. Que si alguno se perdía, no se perdía porque él no le habló, no le avisó. Si alguno se perdía fue porque no quiso escuchar la verdad. Porque no he rehuido, anunciado todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ese fue el precio que Dios pagó para salvarlo a usted, para llevarlo al cielo, fue que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y Dios nos pone como obispo para cuidar del rebaño de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice, el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Quién es el que pone al obispo en la iglesia? El Espíritu Santo. Alabado. Gloria al Señor. Entonces, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, y acá preste atención, yo sé, dice Pablo, ya el Espíritu Santo le avisaba, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué cosa? Lobos rapaces, falsos evangelistas, falsos pastores, falsos ministros, son lobos rapaces. El lobo es rapaz, el lobo viene a rapiñar, el lobo viene a sacarse. Que no perdonarán al rebaño, que no les importa la salvación de las almas, que no les importa, solo les importa sacar provecho de las almas. A la hora. Gloria a Dios. Que no perdonarán al rebaño. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar hacia los discípulos. Cuando no le guste una cosa a algún supuesto hermano, se levanta y se va de la iglesia, le sopla la oreja a unos cuantos y se los lleva. Claro. Eso pasó, ya pasaba hace 2000 años, ya el apóstol sabía que esto iba a pasar. Amén. Gloria a Dios. Que hablen cosas perversas para arrastrar detrás de ellos a los discípulos. Por tanto, velad, acordando que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Él sabía lo que iba a ocurrir después que él se vaya. Ahora, hermanos, encomiendo a Dios. ¿Y a qué más? Amén, amén, amén. A la palabra. Entonces, una iglesia que no lee, una iglesia que no se alimenta, que no come pan, que no desayuna con la palabra, es una iglesia que va a desaparecer. Amén. Usted dice, yo vine en ayuno, pero no, ahora va a desayunar. Y va a desayunar pan del cielo. No solo de pan vivirá el hombre, Mateo 4, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted se va a alimentar de la palabra de Dios. Usted va a crecer, se va a engordar. No físicamente, sino espiritualmente. Y aunque la comida, no comer lo debilite un poco, diga el débil, fuerte soy, porque tengo el alimento espiritual. La gloria sea para Dios. Ahora, hermanos, encomiendo a Dios la palabra de su gracia, que tiene poder, la palabra tiene poder. Por eso es que el diablo, que el Señor lo reprenda, trata de que no tengamos acceso a la Biblia. Lo que él quiere evitar, porque Jesús le dijo, el Señor le dijo a Israel, átalas en tu cuello, escríbela en los linteles, porque sabía que el diablo le saca la palabra, porque ahí está el poder del cristiano. Acuérdese usted que en Mateo 4, cuando el Señor va al desierto, el diablo se aparece allí cuando él tiene hambre y contiene con la palabra de Dios. Y él lo vence con la palabra. La palabra de Dios es poder. Por eso la iglesia debe crecer y debe ser edificada. Yo sé que cuesta dejar la almohada un día domingo como hoy, venir a escuchar al pastor no es algo agradable, y entonces, pero eso alimenta, es como ir al doctor. ¿Quién quiere ir al doctor? Nadie. Pero hay que ir para que conste que nuestra salud esté buena. Y cuánto más al Señor. Dice aquí, ahora hermanos, encomiendo a Dios la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar, para traer crecimiento, gloria a Dios, y
daros herencia con todos los santificados. O sea que usted ahí se va a convertir en un coheredero con Cristo de las cosas de Dios. Escuche bien el versículo 33, que dice allí: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Este es el último apóstol, este es el verdadero apóstol. Los apóstoles de hoy andan rapiñando las iglesias, andan esquilando las ovejas, aparecen con maletín y con grande pompa, amén, en los casos de oración, y despluman a las ovejas. La gloria sea para Dios. Pero fíjese, el verdadero apóstol dice: ni plata ni oro, ni vestido de nadie. Esta misma palabra la dijo Samuel. Samuel, antes de irse con el Señor, dijo: si le comí el chivito a alguno, que me lo diga. Alabado sea el nombre del Señor. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido. Y en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordad la palabra del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Entonces esta es la última advertencia del apóstol a los gentiles. Gloria a Dios. Tenemos que estar pensando en una iglesia. Ya le dije que no crece si no se alimenta. Usted hace un chito ayer, la hermana viendo a un nene, y ella no tiene que alimentar. El niño va a crecer fuerte, hay que darle comida, ya cuando salen dientes ya quiere mascar y huir, y hay que darle comida sólida. Y él va a crecer, y la madre está atenta a ese cuidado, dándole el alimento. Amén. En todo el orden de la vida, también las aves, en todo igual, que se preocupan por. ¿Cuánto más la iglesia? La iglesia te tiene que venir a alimentarse. Evangelio de San Juan, capítulo 1. Dios los bendiga en esta hora. Es que le va a dar el entendimiento de las cosas guardadas en la Escritura, que están guardadas para los que le aman a Dios. Todo aquel que le ama a Dios, Dios le va a revelarlo con el conocimiento bíblico. Amén. Usted tiene que amarlo sinceramente, al Señor de corazón, con un alma sincera, honesta. La gloria sea para el Señor. Gloria a Dios. Yo tuve que estar en dos iglesias donde me fueron, porque bueno, no aceptaba las cosas que hacían ahí. La gloria sea para el Señor. Pero bueno, yo cuando tuve que pasar por esas cosas, me dolía mucho, pero fue para mí una enseñanza, fue un crecimiento. Vi las cosas malas y vi las cosas buenas. Por supuesto, uno tiene que retener las buenas y las malas desechar. Amén. Gloria a Dios. Y ahora que estamos, tenemos que cuidarnos de no cometer el mismo error que vimos que cometieron aquellos. Y dice la Biblia, para la gloria de Dios, el Evangelio de San Juan, y el propósito de este capítulo para nosotros es fortalecer nuestra fe en Cristo, conocer a Cristo, porque muchas religiones que se dicen cristianas no quieren a Cristo, no lo aman a Cristo. Y aquí Dios nos presenta en este pasaje bíblico al Hijo de Dios como el verdadero Mesías y como el Salvador del mundo. Y la iglesia, nosotros tenemos que proclamar esto. Vemos la encarnación del Verbo de Dios, cuando Dios se hace carne. Dios es espíritu, pero Él se hace carne. Alabado. Usted, cuando Dios lo formó a usted, en el libro de Génesis, el polvo de la tierra sopló espíritu sobre usted. Y ahí usted fue un alma viviente. Amén. Usted también es espíritu. Alabado al Señor. Gloria al Señor. Vamos a tratar de cuidarnos, vamos a dedicarnos al capítulo de San Juan, porque por ahí nos gusta y vamos para atrás. Gracias, Señor. Y dice así la palabra de Dios, capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era alabado sea el Señor. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en la tiniebla resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Aclare que estamos leyendo el Evangelio de San Juan, pero este Juan es el Bautista. Son dos Juanes que vamos a encontrar aquí. Este vino por testimonio, o sea, Juan el Bautista, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. O sea, él vino a preparar el camino, a dar testimonio de que venía el Mesías. Así nosotros estamos ocupando el lugar de Juan ahora. Nosotros damos testimonio al mundo de que viene Cristo a llevar a su iglesia. O sea, nosotros tenemos que dar testimonio de que Cristo viene. Amén. Dice la palabra de Dios. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él.
No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, para que hablara de Cristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en el mundo estaba y el mundo fue hecho. Pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada por la gracia y la verdad. Amén. A ver, eso hay que repetirlo de vuelta. El versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora hay que grabárselo en el corazón. Luego dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea que el Padre dio a conocer a su Hijo. Amén. Entonces vemos en este pasaje, de estos 18 versículos, que Dios, siendo Espíritu, se hace carne, se manifiesta a los hombres. Y Juan el Bautista fue la persona que fue enviada por Dios para anunciar y dar testimonio de la venida del Mesías. Alguien dice gloria a Dios. Amén. El testimonio de Juan el Bautista ante los enviados de Jerusalén. Versículo 19 al 28. Dice: este es el testimonio de Juan el Bautista, no Juan el apóstol. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que les preguntasen: ¿tú quién eres? Estaban confundidos. Fíjese que ellos, los sacerdotes y los levitas, eran los que Dios había puesto en el templo para que ellos anunciaran a Jerusalén de la venida del Mesías. ¿Por qué Dios tuvo que enviar a Juan el Bautista? Porque ellos se habían corrompido. El diablo había tomado posesión de la casa de oración. Jesús entró allí y dijo: habéis hecho de la casa de mi padre una cueva de qué. Alábelo. Hoy hay muchas iglesias que en lugar de ser casa de Dios son cuevas de ladrones, donde le sacan a la gente hasta lo que no puede. El que pueda, diga gloria a Dios. Entonces Dios sabe todas las cosas y va a venir a una iglesia donde se respete su voluntad y se haga la voluntad de Dios. Y usted debe orar por eso. Alábelo al Señor. Ahora, fíjense que ellos lo que tenían que anunciar al pueblo, porque ellos estaban con las escrituras todos los sábados, estaban confundidos, y cuando Dios envió a Juan, dice, versículo 6, ¿recuerdan? Y hubo... ¿Quién lo envió a Juan? Capítulo 1, versículo 6. Y hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba... Ahora, pregúntese por qué Dios tuvo que enviar a Juan. Porque los sacerdotes estaban confundidos. Se habían confundido, se habían vendido al enemigo. Alabe al Señor el que pueda. Entonces vinieron, cuando escucharon el discurso de Juan, venían a ver qué pasaba. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Ahí los sacerdotes, imagínense toda la gente humilde, y aparecieron con esos trajes todos de lino, con flecos y filasteria y qué sé yo, aparecían ahí. Y la multitud se corría, y un sacerdote, y le preguntaban a Juan, que tenía un cuero de camello, tenía de traje ahí. ¿Y quién eres tú? Entonces el versículo 20, confesó y no dejó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Juan le dijo: yo no soy el Cristo, así que no se asusten. Gloria a Dios. Le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Claro, ellos lo habían enviado. Preguntad, fíjate quién es este hombre, que la multitud lo sigue, lo escucha, y qué es este alboroto, que se escucha que viene el Mesías, y nosotros acá sin entender nada. Porque leían la Escritura, pero no querían venir a Cristo. Así pasa en muchos lugares. Se lee mucho la Biblia, pero nadie quiere venir a Cristo. Así dice el apóstol Juan. Gloria a Dios. ¿Qué dice de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto.
enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías ni el profeta? Juan le respondió, diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Alábelo. Fíjese que los encargados que tenían la escritura, ya estaba el Mesías entre ellos y no lo conocían. La gloria sea para Cristo. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. La gloria sea para el Señor. El testimonio de Juan el Bautista ante la gente. Versículo 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea Dios. Él es el único que quita el pecado, Jesucristo. Para ser limpio del pecado tenemos que venir a Cristo Jesús, porque Él es el único que tiene poder para perdonar nuestros pecados. No hay otro, no hay ninguna cosa creada que pueda quitar el pecado, solamente Jesucristo. Y cuando usted es valiente y reconoce su pecado y lo confiesa ante el Señor y se arrepiente verdaderamente y muestra el fruto de ese arrepentimiento, usted va a recibir muchísimas bendiciones, gloria a Dios, físicas y materiales y espirituales también. Gloria a Dios, porque no se puede burlar al Señor. Cuando se es sincero con el Señor, se reciben las bendiciones de Dios. Gloria a Dios. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas, gloria a Dios, para que fuese manifestado Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. No era una paloma, sino como paloma. Usted cuando vea una paloma que está por bajar, que desciende la paloma, usted fíjese la gracia que ella tiene cuando desciende. No todos saben tienen esa gracia. Y de esa manera, como desciende una paloma, así descendió el Espíritu Santo sobre el Señor Jesucristo cuando estaba siendo bautizado. Y por eso Él dice: no es una paloma, no hay que confundirse. Alabado. Como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, hubo un hombre enviado de Dios, San Juan 1:6. Amén. Más aquel que me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea que Dios, que lo había enviado el Padre, a Juan le dijo: mirá, ¿cómo voy a conocer al Mesías? Bueno, cuando vos lo veas, vas a ver que desciende el Espíritu Santo sobre él. Entonces él estaría mirando así, de pronto se aparece Jesús y él ve al Espíritu Santo que desciende como paloma sobre él. Qué privilegio de Juan el Bautista. Ver al Espíritu Santo, ver al Hijo de Dios y haber sido enviado por el Padre. Qué tremendo, gloria al Señor. Amén. Entonces cuando lo ve, dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice el versículo 30: yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. El reclutamiento de los primeros discípulos de Jesucristo. Gloria a Dios. Los primeros discípulos. Al siguiente día otra vez estaba Juan con 2 de sus discípulos mirando a Jesús que andaba por allí, y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Otra vez. Y oyeron hablar los discípulos y le siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro. Por eso a nadie se le dice amén, Padre. ¿Dónde moras? Le dijo: venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraban, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10, ya era tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que le habían oído a Juan y le habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo.
y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pedro en griego quiere decir piedra pequeña, porque la roca, la piedra grande, es Jesucristo. La gloria y la honra sean para el Señor. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Es como si alguien le dijera: yo soy de Moreno y soy cristiano. Y dice: pero de Moreno puede salir algo bueno. ¿Ah? Natanael dijo: de allí puede salir algo bueno. De Nazaret. ¿Nazaret? ¿De ahí puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe: ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael era honesto, era sincero. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Entonces Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera te vi. Y ahí no estaba nadie, estaba él solo. Y yo, así que a usted lo estaba viendo el Señor también. Alábalo. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús: ¿por qué te dicen? Porque te dije, te vi debajo de la higuera. ¿Crees? Cosas mayores que esta verás. Cosas mayores que esta verás. Y le dijo: de cierto te digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto. Lo mismo que Esteban. El cielo se abre y usted recibe la capacidad de ver más allá del primer cielo. Amén. ¿Cuánto dicen gloria? Veréis el cielo abierto y vas a ver, ¿qué más? A los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. O sea que Natanael fue capacitado para observar constantemente cómo los ángeles subían al cielo y bajaban sobre Jesús. Subían y bajaban, subían y bajaban. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Imagínense el privilegio de Natanael, de ver los ángeles del Señor. Él podía mirar el cielo y que el cielo estaba abierto. Así se va a abrir el cielo para recibirlo a usted cuando el Señor venga y lo lleve al cielo. Amén. Cada vez que un cristiano parte al cielo, se abre y lo recibe el Señor. Alguien dice gloria a Dios. Bien, vamos a comenzar a leer la Biblia. San Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en la tiniebla resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Aquí el apóstol Juan declara, amén, amén, la gran verdad que va a demostrar a lo largo del Evangelio de San Juan que Jesucristo es el Hijo de Dios y que se funden en un solo Dios con el Padre. Amén. Aquí tenemos en estos 5 versículos, no le digo la confirmación de que Jesucristo es Dios, algo que rechazan algunas religiones. Para nosotros, que creemos lo que dice la Escritura, Jesucristo es Dios. Que se encarnó, se hizo hombre. La gloria sea para el Señor. Amén. ¿De quién habla? El verbo. En el principio era el verbo. La palabra viva, solo encontramos esto en los escritos del apóstol Juan. Era enseñanza corriente de los judíos que la palabra de Dios era una misma cosa y que Dios, amén, el apóstol explica porque llama a Cristo el verbo. Amén, el verbo, el que iba a venir. Fíjese que los judíos no entienden esto. ¿Y por qué Dios tuvo que enviar a Juan? Cuando Dios había puesto un templo, había escogido sacerdotes, capacitado en la lectura para que avisen a Israel. ¿Por qué Dios tuvo que enviar a Juan el Bautista? Porque ya los profetas empezaron a anunciar que venía, porque ya de muchos años ya los sacerdotes se habían corrompido. El que pueda diga gloria a Dios. Amén. Entonces ya los profetas empezaron a profetizar
de que alguien iba a venir a preparar esto, de quien el profeta habló, voz que clama en el desierto. ¿Recuerda que lo leímos? Entonces Dios iba a enviar a alguien santo para preparar el camino del Mesías, porque en el templo no lo hacía. Amén. Lo mismo que si en una casa de oración usted viene y el pastor no se preocupa en presentarle el alimento espiritual, lo va a sacar el Señor y va a poner un pastor de acuerdo a su corazón. Alaba al Señor. La gloria y la honra sean para Cristo. Entonces, porque llama a Cristo el Verbo, porque es el ungido Hijo que está en el seno del Padre y el que ha dado a conocer. La gloria sea para el Señor. En el versículo 18 dice: a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. O sea que nadie lo conoce a Dios, pero Cristo, que estaba en el seno del Padre, el Padre lo hace hombre y lo da a conocer al mundo. Alabado sea Dios. Y solamente cuando Dios le corre el velo, le da el entendimiento, usted puede entender que Jesucristo es el Hijo de Dios, para la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Hay dos clases de palabras. Está la palabra que se piensa y la palabra que se expresa. La palabra que se piensa es lo que nosotros llamamos el concepto, por ser el producto primero e inmediato de lo que concebimos, lo primero que recibimos, lo primero que vemos. Mentalmente, en este sentido, la segunda persona de la deidad es aptamente llamada el Verbo de Dios. Y cuando nosotros, el apóstol dice, en el principio era el Verbo, está diciendo en el principio era Jesús. Y el Verbo era con Dios, capítulo 1, verso 1. Y el Verbo era Dios. Y el verso 18 dice, nadie le vio a Dios jamás, pero el unigénito, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. A través de Cristo nosotros conocemos a Dios. Muéstranos al Padre, dijo Felipe. Y él dijo, pero Felipe, hace tanto que estoy contigo que todavía no me conoces. Alabra, a través de Jesús nosotros conocemos al Padre. Tenemos que entender eso, y que a mucha gente que piensa racionalmente no entiende, porque esto es espíritu, Dios es espíritu. Amén, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, nosotros tenemos que entender espiritualmente las cosas. Por eso a la iglesia de Cristo, a nosotros, se nos llamaba loco. Alabra. Pero los cristianos fueron acobardándose y perdieron el temor a Dios y temen más a los hombres. Por eso Pablo dice, si yo agradara a los hombres no sería siervo de Dios. Entonces, para que no nos digan locos, tratamos de ser más como el mundo. Por eso la iglesia se ha mundanalizado. Amén. Ellos tuvieron desde el 20 de este mes, amén, embriagándose, emborrachándose, drogándose, saltando, gritando, haciendo de todo. No están locos. Y nosotros que venimos a alabar a Dios estamos locos. Ellos le hablan de la Navidad y no entienden nada, no saben lo que es el árbol, no saben lo que es el pesebre, le enseñaron cosas del mundo. Y nosotros que tratamos de abocarnos a la tarea de la Biblia, de creer lo que dice la Escritura, estamos locos. Pensar que un árbol de alambre y pelo de plástico me va a bendecir la casa, no es estar loco. Pero alabar a Cristo vivo, que Él sí, que creó los cielos y la tierra, que Él sí murió por mí y que me da la capacidad de ser hijo de Dios, y Él sí me va a bendecir, entonces estoy loco. Alaba al Señor. La gloria y la honra sea para Él. Entonces, en el versículo 18, que Dios el Padre lo ha dado a conocer. Ahora bien, el Verbo de Dios, ¿por qué es el unigénito del Padre? La palabra que se expresa para afuera es un medio de comunicación de lo que pensamos, pues mediante ella nos relacionamos con los demás. Amén. Para que una persona me entienda, yo le tengo que hablar. Le tengo que decir, voy a pintar la pared. Entonces él me entiende que yo voy a pintar la pared. Lo que tengo adentro, lo saco para afuera para que él me entienda. Porque si yo no hablo, me dice, ¿qué estás por hacer? Entonces yo tengo que decir lo que estoy por hacer. Estoy por pintar la pared. Y él dice, voy a pintar la pared. Pero si yo no saco lo que tengo adentro para afuera, él no entiende. Alabra. Eso es lo que trata de hacer Dios en este capítulo, sacarlo de adentro a través del apóstol y a través de Juan el Bautista para que yo entienda que Jesucristo es Dios. Alabra al Señor. La gloria sea para Cristo. Entonces, la palabra se expresa para afuera y es un medio de comunicar lo que pensamos mediante ella y nos relacionamos con los demás. En este sentido, Cristo es la palabra, gloria a Dios, de Dios, porque en estos últimos días nos ha hablado
Dios. ¿De qué manera? El libro de Hebreos capítulo 1, versículo 12. Diga, Dios nos ha hablado en estos últimos días. La gloria sea para Cristo. Y dice la Biblia en el versículo 2, en los últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Entonces, si yo quiero saber algo del universo, ¿a quién le voy a preguntar? A Dios, porque Él lo creó. Cuando usted compra un artefacto, cualquier artefacto que usted compre, viene con un manual, y allí en el manual le va a explicar, el que inventó ese aparato, le va a explicar cómo funciona. Si usted no entiende, hay un teléfono que usted tiene que llamar para que esta persona le explique a usted cómo funciona el aparato. Si la Biblia dice que Dios creó los cielos, el universo, y yo quiero saber algo, ¿a quién le voy a preguntar? Alabado sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. Dice la Biblia, la palabra del Señor, gracias a Jesús. Cristo nos ha declarado la mente del Padre con respecto a nosotros, y de la misma manera que la palabra o el discurso de un hombre nos da a conocer sus pensamientos. ¿Cómo conozco el pensamiento de una persona? Cuando él lo habla, lo expresa, lo dice. Entonces sé lo que está pensando. Cuando usted dice, amén, lo mira a su esposa y dice, ¿qué estás pensando? No te pienso dar plata. Ella sabe, amén, porque él se lo dice, amén. El esposo la mira a ella y ella dice, y él le dice, ¿qué estás pensando? Hoy no te pongas a comer porque no voy a cocinar. ¿Cómo sabe él? Porque ella lo dice. Si no, él no lo sabe. Cuando dicen gloria a Dios. Amén. No solo Cristo podía declararnos con toda precisión y exactitud la profundidad de la mente de Dios, porque solo Él conoce al Padre. Solamente Jesús conoce al Padre. San Mateo capítulo 11, versículo 27. Vaya reteniendo estos versículos importantes. Gloria a Dios. Capítulo 11, versículo 27. Y dice la Biblia, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. O sea que todo está en las manos de Cristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Están en problemas los mormones, los testigos de Jehová y mucha gente. Están en problemas porque quieren ignorar a Cristo y no se puede. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y el apóstol Pedro dice en el libro de los Hechos, no hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos. Alaba. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrara. Y están buscando muchas puertas para ir al cielo. Y Confucio no abre. Y el Buda no abre. Hay que tocar la puerta correcta. Se llama Jesucristo. Yo soy la puerta, el que por mí entra, va a entrar y vaya al Padre. Todo me fue entregado por mi Padre. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todo lo tiene Jesucristo. Jesús fue claro, todo lo que pidiera el Padre en mi nombre lo daré. Él es la llave que abre la puerta para entrar a la presencia de Dios. Alaba al Señor. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. ¿Y a quién? A quien el Hijo lo quiera revelar. Y el Señor dice, no temáis manada pequeña porque a vuestros padres les ha placido dar el reino. A nosotros. Dele gracias a Dios. Qué privilegio que tiene usted. Que le pido a Dios que le quite el velo para que usted entienda quién es usted. La gloria sea para Él. En todo lo que hacía y decía Cristo, era Dios manifestado en carne. Todo lo que hacía Cristo y todo lo que decía Cristo, el Padre se mostraba en Él. Diga gloria a Dios. Todo está escrito. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Gloria al Señor. Nada más que no consultamos mucho la Biblia. La gloria sea para Dios. Oyó, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios se mostró en carne. O sea que cuando estoy viendo a Cristo, estoy viendo a Dios. Alábelo. Gloria al Señor, qué maravilla. Amén. Entonces cuando venga un testigo de Jehová y golpea la puerta, y si el Espíritu Santo le dice, dígale, y si no, que siga el camino. No le dé perla al cerro. Dice, indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad.
Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Diga gloria a Dios. Los gentiles somos nosotros. Él fue predicado a los gentiles. Oh Señor, ya el Señor se acordaba de usted y de mí, ya a través de los profetas enviando esta profecía. Gracias Señor, yo sabía que este día iba a llegar y que yo iba a estar en este lugar con usted, recibiendo esta bendita palabra de Dios. Alaba al Señor, dele gloria al que vive. Que Dios le quite la venda, mi hermano, y que usted entienda las maravillas de Dios. Gloria a Dios, ahí estoy yo, mire, voy a leer de nuevo porque esto me pone gordito. Amén. Dice, indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Oh, gloria a Dios, ese es usted. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Alabado sea, ese es el Cristo nuestro, el Dios nuestro, al que alabamos, al que bendecimos, el que nos ama, el que nos cuida, nos protege y nos llena de esperanza y nos alienta cada día y nos fortalece todos los días. La gloria sea para Dios, qué maravilla. Gloria a Dios, volvemos al Evangelio de San Juan. Oh, si tenemos para leer. San Juan capítulo 1, versículo 14 dice la palabra del Señor. Y aquel verbo fue hecho, ¿qué cosa? Carne. El Hijo de Dios, el Dios viviente, se hizo carne. Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, la traducción más exacta posible de Dios al lenguaje humano, de tal modo que quien ve a Jesús ha visto al Padre. Allí podemos más simple, hacerlo más simple, el que ha visto, el que vio a Jesús ha visto al Padre. San Juan capítulo 14, versículo 9. Gloria a Dios. Por eso el apóstol Pedro dice, edificado en la palabra, edificados en la palabra. Gloria a Dios. San Juan 14, 9. ¿Cuándo encontramos? Vamos a leer el 8 porque ahí está la pregunta. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí. ¿Cómo pues dices tú? Alabado sea Dios. Felipe todavía tenía la venda puesta. No le había corrido el Señor la venda. Así muchas religiones que no creen que Jesús es Dios, todavía como Felipe tienen la venda puesta. Y se dedican a alabar cualquier cosa, ignorando a Jesús. Los idólatras le piden a los muñecos, a hombres muertos, personas muertas, ignorando al Cristo vivo, el que murió y fue recibido arriba en el cielo, como decía 1 Timoteo 3:16, en gloria. Como dice Romanos 8, dice que se sentó a la derecha del Padre e intercede por nosotros. ¿Por qué no orarle a aquel que intercede por nosotros? ¿Por qué orarle a otro que está muerto, que está dormido? ¿Se da cuenta que esto es diabólico? Están ignorando el camino a voluntad propia y llevan a la gente a creer en otra cosa. La gloria sea para Cristo, pero usted ha sido llamado por el Señor para conocer la verdad y la verdad lo va a hacer libre. La existencia, sobre toda la eternidad de Cristo. En el principio era el verbo, como dice San Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo. Esto nos dice a nosotros su existencia, no solo antes de encarnarse, de hacerse carne, de hacerse hombre, sino eternamente. El mundo existe desde el principio, pero el verbo existía en el principio, porque por él y para él fueron creadas todas las cosas. Cuando dice de la nada fue creado todo. Nosotros entendemos eso y creemos eso. La gloria sea para él. Esto nos dice a nosotros de su existencia, no solo antes de encarnarse, sino eternamente. El mundo existe desde el principio, pero el verbo ya existía en el principio, antes que el mundo comenzara a existir, ya existía Jesucristo. Alaba al Señor. El que era en el principio no comenzó con el principio. Él era antes del principio. La gloria sea para Dios. Por lo tanto, existió siempre. Por eso Jesús dijo, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volver a tomar mi vida. Nadie me puede matar. ¿Cómo puede matar a Dios alguien? Pero sí, en su cuerpo pagó el precio por nuestro pecado.
Alábalo. Gracias, Señor. Amén. Su coexistencia con el Padre se funde en una sola cosa. El Verbo estaba con Dios y en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. El Verbo estaba con Dios, San Juan capítulo 1, verso 2. Repite esto y condensa el hecho de su existencia eterna. Este es el Verbo, o este Verbo estaba en el principio junto a Dios, es decir, estaba con Dios desde la eternidad. En el principio el mundo fue hecho por Dios, pero el Verbo ya estaba con Dios. Alábalo. Libro de Proverbios, veo que le gusta leer la Biblia. Libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 22. Gloria a Dios. El que no come se muere. Aliméntese. Gloria al Señor. Usted cuando viene a la iglesia los domingos temprano sin comer, usted dice, no diga vengo en ayuno, vengo a desayunar. Pan de vida. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Proverbio 8, versículo 22. Y dice la Biblia. Oh, qué maravilla. ¿Ya encontramos? Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Jehová ya me tenía. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Diga gloria a Dios. ¿Va entendiendo? Este misterio está guardado ahí. Amén. Para usted que lo ama a Jesús. Gloria a Dios. Dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen la fuente de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gracias, Señor. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Con él estaba yo, dice el Señor, ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mi delicia son con los hijos. ¿Cuánto le amas? El Señor era feliz cuando creó al hombre a su imagen. Yo no sé si en la Biblia hay algo escrito que diga, crea a mi imagen. Yo cuando usted tiene un hijo y viene otro y le dice, es igualito a vos, usted se pone contento. Y ya cuando dice, es parecido a tu suegro, ¿no te gusta? Dice, es parecido a la tía. Pero cuando te dicen, es igualito a vos, el Señor creó a Adán a su imagen. Estaba contento hasta que vino el diablo y lo corrompió. Y ahora vino otra vez el Hijo de Dios por segunda vez. Amén. Para que no sea, como dijo el apóstol Pablo, sé imitadores de mí como yo imito a Cristo. Y cuando el Señor ve que usted está imitando a Jesús, que quiere parecerse a Jesús, a veces miramos a los chicos que juegan pelota y le pregunto a usted qué quiere ser. Yo quiero ser Maradona, yo quiero ser como Messi, yo quiero ser como este, yo quiero ser como aquel. Y usted le habla a un cristiano y usted cómo quiere ser. Y el cristiano tendría que responder, yo quiero ser como Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor? La gloria sea para el Señor. Entonces, lea el versículo 31. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias. No dice los arcángeles, no dice los ángeles, no dice los querubines, son los hijos de los hombres. Esa es la delicia del Señor. Verlo a usted venir a la iglesia con la Biblia, verlo a usted que renuncia al pecado, verlo a usted que ama la verdad,
verlo a usted que se convierte a Cristo día a día, verlo a usted que deja el pecado, que perdona, que ama, que carga en usted los atributos del Señor, que usted da los frutos del Espíritu Santo. Eso lo pone feliz al Señor, eso trae regocijo al Señor nuestro Dios. Qué maravilla. Fíjese lo que estaba guardadito allí en Proverbios capítulo 8, versículo 22 a 31. Como siempre lo había estado, el Verbo estaba con Dios en cuanto a la identidad y la esencia o la sustancia, pues el Verbo era Dios. En cuanto a la complacencia y felicidad, pues la posesión griega de movimiento pro con el verbo de estado nos da a entender que la palabra está dirigida hacia el Padre en íntima comunión, en una corriente continua de amor y de gozo. Se funden los dos en uno, y eso es lo que trata de decirnos a través de la Escritura, de la palabra hablada. Amén, el Señor, que Él es el Dios vivo. Amén. Y no todos pueden entender esto. San Juan 17:5. Alaba al Señor en esta hora. Dice la Biblia: ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo. Oye, de nuevo, despacito siempre. Gloria a Dios. Yo cuando usted va a pagar una cuenta, ¿cómo cuenta la plata 3 veces? No quiere darle nada. Dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Con qué? Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese, el Cristo de la gloria estaba con el Padre, creando todas las cosas. Alguien dice gloria a Dios. Amén. Entonces Él es nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Rey, nuestro Salvador. Él es todo. La gloria sea para Dios. Entonces ahí Él nos da a entender: papá, manifiéstame con la gloria que tenía antes, cuando estaba yo contigo ahí y antes que el mundo fuese. Gloria al Señor. Ahora bien, antes que el mundo existiese, en cuanto a propósito y objetivo, así que la gran empresa de la reconciliación de Dios con los hombres fue concertada desde toda la eternidad en el seno de la Trinidad. Ya se planeó su salvación. Se planeó en el cielo salvarlo. La gloria sea para Dios. Ya en Génesis capítulo 3 ya se habló de nuestra salvación, de nuestra redención. Cuando el Señor le dice aquí en Génesis 3, gloria al Cristo el Salvador. Alaba al Señor. Gracias te damos, Dios. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor. Amén. Versículo 15 del capítulo 3. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le dirás en el calcañar. O sea que allí el Señor declara la victoria sobre el maligno. Gloria al Señor. Bien. Ahora bien, Dios nos muestra en la Trinidad Divina su forma personal en la creación del mundo, cómo Él crea el mundo. San Juan capítulo 3, verso 1. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Perdón, 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y Él es en el principio con Dios, y 1:3, perdón. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Amén. Eso es lo que es. Y todas las cosas fueron hechas. Aún y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, que Cristo es el autor y el consumador de todas las cosas. ¿Alguien dice amén? Amén. Jesús creó todas las cosas. Amén. Él es el creador de todas las cosas. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, por el Verbo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Va entendiendo? Pensar que el enemigo ha tratado, amén, de quitarle al Señor Jesucristo el primer lugar. Eso lo intentó de siempre, por eso sublevó a los ángeles para ir a tratar de destronarlo allá, pero no pudo, ni podrá jamás, porque Dios es invencible. Amén. Así como la iglesia, si obedece a Dios, también es invencible. Amén. Dios es invencible. La gloria sea. Pudo engañar a los ángeles, pudo seducir. Y en la iglesia también el diablo
que el Señor lo reprenda, puede seducir a algunos hombres y desviarlos, como está escrito. ¿Se acuerda cuando estaban cenando y le dijo a Judas, ve a hacer lo que tiene que hacer? Porque Judas había sido contaminado por el diablo. Acuérdese cuando Ananías y Zafira prometen una propiedad a la iglesia y se quedan con el dinero. Y el apóstol Pedro, cuando entran al templo, dice, ¿por qué permitiste que Satanás llene tu corazón? Usted debe velar y orar para que no caiga en tentación de que el diablo lo dé vuelta contra Cristo. Lo hizo con los ángeles y lo hizo con muchos hombres y con muchas mujeres. Gloria a Dios, el tiempo pasó y tenemos que terminar. Pero el domingo, si Dios quiere, continuamos. Porque hay mucho para leer, mucho para saber y mucho para conocer. Vamos a hacer una oración y dentro de un rato empieza el culto matinal, el culto de la mañana, donde estamos todos invitados. Y después a las 7 de la tarde también tenemos. Amén. Como esto está saliendo, dice aquí, piden oración por la hermana María, amén, de la Carlita, y por sus hijos. Oración por Alberto Paredes, ya que le salieron malos estudios del corazón. Su esposa pide oración de Liliana Salto, la hermana. Pide oración por Timotea Castaño, por su enfermedad, por Benito. Se encuentra internado en La Matanza. Pide oración por Sherry Ávila, que está internada con Broco en Pampo, que es de Mendoza. Piden por el hermano Robert Rodríguez, que ya se encuentra con mucho dolor de cuerpo. Amén. Por Facundo Couson, que está con mucho dolor en el estómago. Levante su mano al cielo y vamos a orar. Después de esto entran muchas llamadas más, pero tratamos de tomarlas también. Así que vamos a orar. Y tú que no estás viendo, si estás pasando algún problema difícil, cree en este Cristo maravilloso, en este Dios todopoderoso que vino a la tierra, en el creador de todas las cosas, que tiene poder para sanar, para libertar, para romper cadenas y yugos. Todos los hermanos que han pedido oración en esta hora, pedimos por ellos. Tú que estás en tu casa y no estás viendo, cree, hermano, hermana, de lo más profundo de tu corazón, que recibe el milagro, recibe la bendición donde quiera que estés. No importa si estás lejos de esta casa de oración, no importa, porque Dios, amén, es omnipresente, es todopoderoso, es omnisciente. Padre Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, rogamos por cada hermano, hermana, por cada amigo, amiga que en esta mañana ha visto este programa y ha pedido la oración, Señor, ha visto este video, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Reprendo toda dolencia del cuerpo, toda enfermedad infecciosa, en el nombre poderoso de Cristo. Oh Señor, libera ese corazón sano para la gloria de Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gloria a Dios, sana toda enfermedad, toda dolencia física y espiritual, y en el nombre de Jesús libera estos cuerpos, Señor, que están sufriendo esta dolencia, esta enfermedad. En el nombre de Jesús, los que están internados, libéralos, Señor, sácalos, reprenda el robo de paz, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, reprendemos el robo del cuerpo, libera, sana, Señor, haz un milagro en esta hora, en cada uno, libera del dolor del estómago, Señor, y de toda dolencia. En el nombre poderoso de Cristo, reprendo toda tal y declaro lo que está escrito, que por la llaga de Cristo fuiste sanado. En el nombre de Jesús de Nazaret, para la gloria de Cristo, declaro victoria sobre toda fuerza del mal. En el nombre de Jesús. Gracias, Jehová Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Cuánta necesidad, hermano. Veo que vale la pena que usted venga a la iglesia, porque Dios necesita un pueblo que ore por los necesitados, por aquellos que están allí. Por este medio llegan a este lugar muchas peticiones, amén, que yo tengo registrada en este otro cuaderno, amén, para estar en oración por ellos, amén, y el grupo de oración también está en oración todos los días. Así que la iglesia tiene que estar activa, no debe descuidar, debe estar alerta, creciendo en la palabra, en el conocimiento de la verdad y buscando ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Oramos a Dios y nos despedimos, y ya a continuación el culto matinal. Padre, gracias por este tiempo. Queremos bendecir a todos los que nos han visto a través de este medio, Señor, en el nombre de Jesús, entrar en sus hogares con la palabra de Dios, bendecir cada hogar, cada familia, cada hombre, cada mujer que ha visto, Señor, este audio, en el nombre de Jesús, este video, Señor, sean bendecidos, sean prosperados grandemente, se vuelvan a Cristo de todo corazón, crean en la palabra de Dios y reciban la bendición de Dios en el nombre de Jesús. Que el Señor ilumine cada hogar, que le abra las puertas a Cristo, sanando, libertando esa vida, Señor, fortaleciéndolo, restaurándolo, afirmándolo en la fe, que es en Cristo Jesús y su palabra. Gracias, Dios Padre, en el nombre de Jesús los saludamos con el santo amor de Cristo. Hasta la próxima, si Dios quiere. Dios los bendiga a todos. Guárdense, cuídense, lean la Biblia
respeten la voluntad del Señor y crezcan en Cristo Jesús. Amén. Les saluda a tu hermano Ramón con la paz del Señor. Amén.